Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El INEGI dio a conocer los resultados del indicador de actividad industrial al mes de octubre de este año. Las mercancías que se producen en la industria son prácticamente todos los bienes materiales que usted puede ver a su alrededor, como muebles, el refrigerador, la estufa, sus lámparas, el auto, su calzado, sus prendas de vestir, sus libros, su pantalla plana, los vidrios de sus ventanales, los artículos de baño, como también algunos bienes intermedios, como son los cables eléctricos, la fibra de vidrio, madera estufada, celulosa, etc. De ahí que el desempeño de la actividad industrial es por demás relevante revisarla a detalle, y que mejor que sea de la mano de un experto que usted ya conoce, el maestro Pedro Tello Villagrán. Muy buenas noches, Pedro. Raimundo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, como siempre, nosotros somos los agradecidos y bueno, ¿quién mejor que tú para analizar esta atonía que hay en la actividad industrial? Fíjate que es interesante revisar el comportamiento de la actividad industrial en México, entre otras razones por el peso específico que tiene en el desempeño de la economía mexicana, y van unos datos preliminares antes de entrar a la radiografía del sector industrial. La industria en México genera cerca del 30% del valor total de la riqueza que se genera en todo el territorio nacional a lo largo de un año. Genera alrededor del 36% de los empleos registrados en el Seguro Social, que en números redondos significa poco más de 7,5 millones de puestos de trabajo. Genera al mismo tiempo divisas a través de las exportaciones por un monto superior a los 400,000 millones de dólares al año, lo que la convierte en el más importante generador de oferta exportable en toda la actividad económica nacional, y a la industria mexicana arriba más de la mitad de la inversión extranjera directa que año tras año llega a nuestro país. Así que estamos hablando de uno de los pilares de la actividad económica nacional, Raimundo, y en materia de desempeño durante el mes de octubre hay noticias francamente preocupantes. En su comparación contra el nivel de producción industrial que se registró en el mes inmediato anterior, es decir, en septiembre, la producción industrial cerró octubre con un avance del 0,6%, que equivale a la mitad del crecimiento que registró en el mes inmediato anterior. Si comparamos, por otro lado, la producción industrial de octubre de este 2021 contra la del mismo mes del año anterior, nos encontramos con un avance del 1,6%, que es menor al registrado en el mes inmediato anterior, y es al mismo tiempo el crecimiento más bajo en los últimos 7 meses en el desempeño de este importante indicador. Así que, al margen de lo que se pueda decir desde el discurso oficial, estamos frente a un desempeño francamente de debilidad en uno de los 3 pilares de la actividad económica nacional al mes de octubre, lo que perfila un cierre del año francamente con cifras poco alentadoras en lo que al comportamiento de la producción industrial se refiere. Mi querido Pedro, en esas ramas industriales que producen muchos de estos bienes que yo detallé en la introducción, ¿cuáles son las campeonas a las que están salvándola ahorita en este finales del 2021? Es interesante, la industria mexicana se descompone o se desdobla en 4 grandes componentes: la industria minera, la industria de la construcción, la industria generadora de electricidad y la industria manufacturera. Estos 4 componentes al mismo tiempo se descomponen en 21 especialidades. En el mes de octubre, las especialidades que cerraron con retrocesos en sus niveles de producción fueron 7, y las que reportaron las caídas más importantes en su producción durante el mes de octubre fueron la industria elaboradora de textiles, con un retroceso del 12%, y la industria ensambladora de automóviles, con una caída del 15%. En el otro extremo están 14 especialidades que cerraron octubre con un avance en sus niveles de producción, destacando fundamentalmente la industria editorial, con un crecimiento del 24%,
la industria del mueble con un avance también del 14% y de la exploración minera con un crecimiento también de 2 dígitos. Así que tenemos una actividad industrial a nivel de especialidades con desempeños muy disímbolos, con una concentración en muy pocas especialidades en lo que a su crecimiento se refiere y con un rezago que se percibe en la mayor parte de las especialidades industriales del país, Raimundo. Pedro, particularmente, bueno, pues la rama automotriz se distingue por el gran tejido de proveedores de primer nivel, de segundo nivel, es decir, la penetración que hay de desarrollo de proveedores. En otras industrias también, como la construcción, más allá de ese indicador genérico que tú acabas de describir, sus proveedores, ¿cómo encuentras la debilidad productiva ante esto que se ha dicho que hay desajustes en las cadenas de abastecimiento? Es interesante, la industria de la construcción cerró el mes de octubre con un retroceso del 1.3% en su nivel de actividad, que es la segunda caída mensual consecutiva. Y si revisamos lo que está ocurriendo con las especialidades que integran a la industria de la construcción, bueno, pues nos encontramos con que prácticamente la totalidad de sus componentes van a la baja, lo que significa que hay poca obra de construcción en México, poca demanda para sus proveedores de materias primas e insumos y consecuentemente números muy poco alentadores en un sector, el de la construcción, que es muy importante no solo por la generación de empleos, sino por lo que significa en la generación de vivienda para las familias, de infraestructura para el crecimiento y la competitividad de la actividad económica nacional y de bases para soportar un eventual o un crecimiento futuro de la actividad económica nacional. Así que tenemos una industria de la construcción partida también en dos y sin señales muy alentadoras hacia los próximos meses por cuanto a la demanda de sus productos se refiere. Sobre todo, ¿verdad? Por el arrastre que tiene esa industria del consumo de vidrio, madera, acero, minerales, etcétera. Y de ahí donde hay también miles de trabajadores que dependen justamente de lo que acabas de describir en materia de la industria de la construcción. Y Pedro, hacia el 2022, ¿tú ves en el plan de gobierno algo urgente por diseñar una política industrial que impulse la agregación de valor? Es interesante la pregunta porque yo creo que vale la pena señalar que contra el diagnóstico del gobierno y de algunos analistas de que el desempeño débil de la industria es el resultado de la pandemia, yo les diría que no. La debilidad de la industria no es una debilidad temporal, es una debilidad estructural que se viene arrastrando desde el 2018, cuando empezó a registrar números rojos. Y frente a la ausencia de un plan que permita la modernización de las empresas de menor tamaño, que permita el eslabonamiento de cadenas productivas para agregar más valor nacional a las empresas o a los sectores exportadores como la industria electrónica, la industria automotriz y la industria aeroespacial, estamos hablando de un sector que no ha contado ni con el apoyo gubernamental ni con un plan estratégico y que depende fundamentalmente de sí mismo. Y cuando un sector enfrenta una circunstancia como esta, es difícil aspirar a una reactivación sólida, consistente y generalizada que se convierta al mismo tiempo en generadora de más y mejores empleos. No pinta bien el panorama para la industria mexicana en el 2022, porque tampoco figura en el radar de las autoridades gubernamentales la intención de crear un plan para la reactivación del sector industrial mexicano, Raimundo. Sí, Pedro, finalmente no puedo dejar de preguntarte en tu papel de asesor de las cámaras industriales, esta coyuntura por la que atraviesa esta controversia de la determinación de Estados Unidos, del Congreso, de estimular el consumo de autos eléctricos, particularmente manufacturados en Estados Unidos, con pilas de Estados Unidos, con trabajadores sindicalizados de México y que ha desatado obviamente respuestas por parte de México y Canadá. Sí, por supuesto. Es un ejemplo muy curioso de cómo un objetivo muy loable, impulsar la producción de autos eléctricos para incrementar su presencia en el parque vehicular de la economía de Estados Unidos, genera al mismo tiempo estímulos perversos para dos socios comerciales tan importantes como México y Canadá. Si Estados Unidos avanza en la idea de crear estímulos de hasta $12,500 para la compra de automóviles eléctricos ensamblados con las condiciones que tú has señalado, lo que va a crear es evidentemente un desestímulo muy importante para las exportaciones de Canadá de automóviles a Estados Unidos y por supuesto y de manera muy particular de México hacia Estados Unidos, asumiendo que cerca del 80% de los vehículos que se ensamblan aquí tienen como destino fundamental el mercado de Estados Unidos. Estamos frente al principio, diría yo,
de una auténtica controversia comercial que ha generado reacciones por igual en Canadá y en México contra esta decisión que todavía no ha sido ratificada por los congresistas norteamericanos, pero que sin duda crea un ambiente de tensión potencial entre los tres países. Caray, Pedro. Bueno, pues quiero sobre todo aprovechar este espacio para darte las gracias por este año de colaboraciones con la Agencia Mexiquense de Noticias, con Cuentas Claras, pero no será la última vez que conversemos en este año porque les tenemos preparada una excelente mesa de análisis para dentro de 15 días, el día 28 de diciembre, no se la pierdan, con el maestro Pedro Tello Villagrán y el doctor José Luis de la Cruz. Así que seguramente te voy a mandar otro abrazo más el día 28 desde aquí, desde Cuentas Claras, mi querido Pedro. Será un gusto, como siempre, Raimundo. Buenas noches a todos ustedes. Gracias, mi querido Pedro. Bueno, pues ahí lo tiene. Los desafíos para la industria en México son enormes y más aún cuando el consumo de energías limpias lo requiere. Vamos a un breve corte y regresamos con más en el análisis de la inflación que nos está afectando a todos nosotros en nuestros bolsillos. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.